Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases en este estudio bíblico que estamos llevando los jueves. Hoy jueves, bienvenidos, Casa de Oración Chulavista, Casa de Oración Loma Dorada, Iglesia bonita, qué bueno que se conecta. Vamos a continuar con nuestra clase de teología, ya teología 4, teología básica. Hemos estado viendo algunas clases muy interesantes. La semana pasada hablamos de la eclesiología, la iglesia. Ahí está, queda grabado para que usted se pueda edificar y conocer un poquito más de la palabra de Dios. Hoy seguimos con eclesiología, que es lo que debe llevar a cabo, continuamos con eclesiología, que es lo que debe llevar a cabo la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que es la única, como decimos, autorizada para proclamar la verdad absoluta de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que debemos conocer todos, también polémico por todas las generaciones. Ese tema inició con nuestro Señor Jesucristo poniendo el ejemplo, el bautismo, o el bautizo, que es lo mismo, el bautismo. Y las preguntas que debemos hacernos es por qué los creyentes deben bautizarse, por costumbre, porque todos lo hacen, porque me dijeron, porque así lo hicieron mis padres, o a mí me bautizaron y ni me preguntaron. Entonces, pero es importante todo conocer a la luz, repito, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo me debo bautizar? ¿Bajo qué condición me debo bautizar? ¿Cómo me debo de bautizar? ¿Y por qué debe bautizarse un creyente? Esas son las respuestas que vamos a encontrar ahora, como le digo, pero no lo que dicen acá, no lo que dicen allá, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo me imagino, no lo que por tradición se hace, sino qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que quedó escrito para que lo instituya la iglesia? La iglesia debe instituir todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Eso es lo que debe de hacer la iglesia, porque todo, absolutamente todo lo que hace la iglesia lo anuncia o lo hace por obediencia a Dios y a nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue quien estableció la iglesia. Y Él fue quien estableció precisamente a ese grupo de creyentes como embajadores de Cristo. Esto es, representantes de Cristo, que no toma su lugar, no tomamos el lugar de Cristo, sino hacemos la encomienda por mandato del Señor, lo que Él nos ordenó. En Mateo 3:15, vamos a ver cómo inició precisamente lo que es el bautismo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, y aquí es donde viene una respuesta en las cuales nosotros debemos de poner mucha atención. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo tiene mucha importancia. Y fíjese lo que le dice: deja ahora, o sea, tú haz lo que yo te voy a decir, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, así debe de ser, porque así está escrito y eso es lo que yo tengo que hacer de parte de la voluntad del Padre Celestial para accionar y enseñar exactamente, pues primero con el ejemplo. Él tenía que cumplir todo lo que después iba a enseñar verbalmente. Por eso lo tuvo que dejar. O le tuvo que ordenar a Juan el Bautista que lo hiciera. Entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Pues entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Siempre hacemos este comentario: descendía como paloma y venía sobre él, o sea, no era una paloma.
así como descienden las palomas, así descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es entonces lo que el Señor Jesucristo estableció acerca del bautismo, y que el pasar por el río Jordán, y pasar por el Jordán, significó precisamente ese simbolismo que hoy vemos, que todo ser humano, todo hijo de Dios, todo pueblo de Dios debe de pasar por las aguas en el bautismo. Vamos a iniciar pues, número 1, la primera pregunta: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un mandato de Dios, es un mandato del Señor Jesucristo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice lo siguiente: por tanto, id. O sea, es un mandamiento. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí no hay discriminación. Aquí no hay que tú sí, que tú no. Todos. A todas las naciones. Todo tipo de ser humano. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto da una autoridad continua, por llamarle así, en donde todos toman esa forma del Dios completo, ¿no? Del Dios que se manifiesta como Padre, del Dios que se manifiesta como Hijo, del Dios que se manifiesta como el Espíritu Santo, o sea, la extensión de Dios en el creyente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto de obediencia. Todo creyente que es nacido de nuevo, todo creyente que dice yo soy una nueva persona, entonces prontamente debe de tener esa convicción de ir a bautizarse. El bautismo pues es un acto de obediencia porque es un mandamiento del Señor Jesucristo, ya lo vimos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer después de discipularles, después de enseñarles? Vienen las convicciones y enseguida bautíceles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante esta instrucción del Señor Jesucristo y cómo debe de bautizarse. El bautismo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo lo hizo? Bueno, pues para dar identidad a nuestra vida, para darnos esa identidad, para ponernos ejemplo, para Él identificarse con los pecadores y los pecadores identificarse con Jesús. El bautismo de Jesucristo simboliza su muerte, su sepultura, pero su resurrección. Eso es lo que se significa el bautismo. Esto es, para el ser humano, es algo que sucedió en su corazón. Viene esa muerte a la vida pasada y resucita, emerge como una nueva persona, pero eso es lo que públicamente se hace de lo que sucedió en el corazón. Acuérdense que sin convicción, pues nadie va a tener esa decisión de bautizarse, y solamente el Espíritu Santo da convicción, y solamente se tiene el Espíritu Santo cuando se nace de nuevo. O sea, tenemos que usar hasta a veces también el sentido común. El bautismo cristiano, pues, es para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque es un mandamiento divino, no es una opción personal, no es si quiero, si no quiero, si siento, si no siento, etcétera, etcétera. Es una obligación. Ahora sí que más bien yo le veo un derecho que Dios nos dio para que sintamos y vivamos esos pasos que el Señor Jesucristo realizó. Bien, ¿cuándo y en qué condición hay que bautizarse? Ahora, bautismo, la palabra bautismo viene de baptismo, que quiere decir sumergirse. ¿Okay? Ya de entrada, ahí vemos que el mismo concepto nos habla de ello. Baptismo quiere decir sumergirse. No quiere decir rociarse, no quiere decirse echarle un chorrito, quiere decir sumergirse. Vaya usted al original. Bien. Número 2, entonces, ¿cuándo y en qué condición hay que bautizarse? ¿Cuándo y en qué condición hay que bautizarse? Dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer ahorita.
arrepentíos, ¿sí? Y confiesen sus pecados. O sea, ¿en qué condición hay que bautizarse? Pues primero que nada tiene que ocurrir el arrepentimiento. ¿De qué? Dirán muchos, pues del pecado. Pero si yo no he pecado, bueno, pues necesitas arrepentirte porque vives todavía en la ignorancia del conocimiento de la voluntad de Dios o de lo que Dios habla en su palabra, que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Hay que arrepentirse del pecado. Pero si yo no tengo la culpa, bueno, hay que arrepentirse de la herencia. Pero sí tenemos la culpa, porque aunque pongamos carita de yo no fui, pues sí fuimos. Esa es la realidad. Muy bien. Entonces, ¿cuándo y en qué condición hay que bautizarse? Arrepentidos, confesando ante Dios sus pecados y antes haber nacido de nuevo. Ahí tiene que cumplirse esto. Fíjese bien lo que dice Mateo 3:5. Mateo 3:5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ok. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Esto es, muchas personas iban a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿A qué se refiere que iban a él? Pues a bautizarse. ¿Sí? Versículo 6. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces fíjese bien lo que sigue. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjese que como les gritaba: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se lo voy a parafrasear. Generación de víboras, ¿ustedes creen que van a huir de esta forma de la condenación? Primero arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se muestre que hubo un cambio en ustedes. Que se muestre que ahora sí han dejado todas esas prácticas religiosas, todas esas prácticas que estaban fuera de lo que Dios había ordenado, reconociendo que solamente son instituidas por los hombres, y cambien de manera de ser. O sea, lo que le está diciendo es que ustedes creen que entrando en el agua y salir mojado les daría la salvación de la ira venidera. No, primero habría que tener un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón, y en todo nuestro ser haber nacido de nuevo. Viene la convicción del Espíritu Santo y entonces sí, hay que bautizarse. Ahora, ¿por qué dice y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados? Porque lo estaban haciendo ahora públicamente. Todo aquello que aconteció de manera personal, de manera íntima, por llamarle así, ante el Señor, en donde hubo una vamos a llamarle una condición en la cual el ser humano llegó a la conclusión de que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, esto es, lleno, embarrado de pecado. Entonces viene esa condición, viene la pobreza espiritual, se da cuenta el hombre de esa pobreza espiritual, y entonces requiere, vamos a llamarle esa nueva naturaleza, ese revestimiento de Dios. Hay esa conciencia de pecado, hay ese perdón, viene el Señor y milagrosamente opera el nuevo nacimiento cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y entonces, eso que aconteció de manera íntima, eso que aconteció de manera personal, eso que aconteció y que mucha gente no se dio cuenta, lo que tiene que hacer el ser humano es hacerlo públicamente. Venir, ¿sí?, a ser bautizado, confesando sus pecados ahora públicamente, para que toda la gente vea que es una nueva persona, que es una persona renovada, una persona lavada por la sangre de Cristo. Y ahora viene el bautismo representando la muerte a la vida anterior y la resurrección a una nueva vida en el Espíritu, estoy hablando. Entonces, cuando le dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién nos enseñó de huir de la ira venidera y hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se vea el cambio. Y entonces ya pueden venir a bautizarse, hacerlo públicamente. En Hechos 8, 35, 38, porque ¿para quién es el bautismo? ¿Quién se debe bautizar? ¿Nomás ciertas personas? ¿Nada más algunas cuantos? No, o sea, es para todos. El bautismo es para todos los creyentes. He aquí, lo que vamos a ver es que la fe cristiana se expandió desde donde aconteció todo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra se expandió el evangelio. Y entonces ya no son solamente solamente los samaritanos, sino también en Hechos 8, 35, 38 vemos como un etíope, o sea, un africano, viene, está leyendo el libro del profeta Isaías, se acerca a Felipe, eso lo va a encontrar en Hechos 8, 35 a 38, le comparte, dice, ¿entiendes lo que lees? No, pero si nadie me explica, ¿cómo lo voy a entender? Después de que le compartió el evangelio, no sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero fue un buen tiempo, llega a un lugar donde dice, bueno, ya aconteció, ya acepté al Señor Jesucristo, ya quiero ser esa persona y quiero vivir de una manera natural. Yo sé que no te voy a volver a ver porque, no sé, pues me imagino que pensaba eso. Dice, pues de una vez a bautizarse porque no va a haber otra oportunidad, quién sabe. Entonces ya tuvo la convicción y eso es lo que aconteció, se bautizó. Dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y entonces le dice, ¿crees que Jesucristo es el Señor? ¿Crees verdaderamente? Sí, lo creo. Bueno, entonces ya hay convicción de una vez. Pero hay algo que debemos enfatizar. Hay algo que debemos enfatizar. El bautismo no salva, aunque lo hemos dicho una y otra vez. Por eso les dijo Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera, de la condenación de venidera o de lo que iba a venir? ¿Sí? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y luego vienen. O sea, van a ser una acción pública de que ya son nuevas personas, pero prácticamente, así parafraseando y mencionando lo que está aconteciendo ahí, pues yo los veo iguales, traen la misma actitud, altanera, grosera, y vienen solamente para cumplir algo que no ha acontecido en su corazón. Bien. ¿Cómo debe de bautizarse un creyente? ¿Cuál es la forma de bautizarse de un creyente? Forma. Número 3. ¿Cómo debe bautizarse un creyente? Bueno, como le dije hace unos momentos, la palabra bautizo o bautismo viene de baptizo, que significa totalmente mojado. Y para ser totalmente mojado tiene que ser totalmente inmerso, totalmente sumergido. En Mateo 3:16, que ya lo leímos, dice, subió luego del agua. ¿Quién se está refiriendo a Jesucristo? Que subió luego del agua, que fue puesto abajo del agua, sumergido, por inmersión se llama. Y como lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, debe de ser la forma de bautizarse en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo puede leer directamente en Mateo 28, 19. Y tenemos que abordar el punto, porque mucha gente dice, aparte que dicen que el bautismo salva, y mucha gente se bautiza y sigue siendo las mismas personas, porque eso es lo que ha acontecido. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo, solamente pues fueron al bautismo, se metieron secos, salieron mojados y piensan que ya aconteció. No, tiene que acontecer primero en el corazón, dar frutos dignos de arrepentimiento y entonces en esa convicción hacerlo públicamente. Pero hay gente que dice que debe ser bautizados las personas en el nombre de Jesús. Bueno, hay un pasaje bíblico que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados, está en Hechos, como ¿sabe cuántos mil? Ahora, yo le quiero decir lo siguiente. Todo lo que hacemos
todo lo que hacemos, absolutamente todo, lo hacemos como iglesia a nombre y representación de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos lo hacemos a nombre y representación del Señor Jesucristo. Por eso dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, a nombre y representación del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que comprender usted y yo. Todo lo que hacemos, oramos en el nombre de Jesús. Oramos y nos reunimos en el nombre de Jesús. Ministramos en el nombre de Jesús. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos como iglesia. En Hechos 4:18, por ejemplo, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es cuando estaban sufriendo la persecución. ¿Por qué? Porque lo hacían en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que tener conciencia siempre, ¿sí? Siempre. Todo lo que hacemos, hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Así es de que dice también Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, incluyendo el bautismo, la predicación de la palabra, el orar por los enfermos, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos. Y como le digo, oramos también en el nombre de Jesús. Y cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús, pues fue a nombre y representación de Jesús, como Jesús lo había establecido. Esa es la realidad. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, si alguien dice, bueno, pues es que a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, bueno, dice la palabra de Dios que en Él está toda la plenitud de la deidad. Lo malo es que aquellos que dicen que si eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo, dicen, no vale. Y ahí es donde están las situaciones. No tengamos cuidado de tergiversar la Escritura y después andar diciendo que lo que ordenó el Señor Jesucristo, pues no sirve. Tengamos cuidado. Lo que salva, acuérdense, es fe, confesión de pecado, creer verdaderamente en el Señor Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo derramada en el cruz, eso nos redime, eso nos da la salvación. Porque si yo digo, entonces me tengo que bautizar para ser salvo, pues entonces no sirvió el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues no creas en el Señor Jesucristo y bautícese, métase al agua, ¿verdad? Y sálguese del agua. O sea que todos los que van a la alberca ya están bautizados. No, tiene que ser como lo estableció el Señor Jesucristo para dar públicamente testimonio de que soy una nueva persona. Entonces, el modo del bautismo, considerando el concepto anterior, el bautismo también debe ser efectuado por inmersión. Solo de este modo se ajusta al modelo bíblico establecido desde la iglesia primitiva. En este aspecto, pues debemos comprender que lo que simbolizaba en aquel tiempo, pues el bautismo. El bautismo es el simbolismo precisamente de soy una nueva persona, soy una nueva criatura, ¿sí? Eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces ya estamos comprendiendo eso. El bautismo, pues, de repente alguien dice, no, pues debe ser por aspersión. ¿Qué es aspersión? El bautismo por aspersión es como echarle poquita agua, inclusive hasta también así como con briseada, o con un spray, un atomizador, echándole agua así, ¿sí? Eso es el bautismo por aspersión. El bautismo por aspersión, pues, no tiene ninguna base escritural. Ahora, ¿por qué se dio? Porque es importante saber por qué se dio o por qué aconteció y por qué después se hizo costumbre. No tiene ninguna base escritural. Pero ¿dónde se originó esta creencia religiosa de algunos grupos que son, pues, conocedores de la Escritura, pero a medias o por costumbre ya tienen establecidos ciertas doctrinas y filosofías que, aunque la palabra de Dios dice otra cosa, pues ellos quieren
hacer lo que, ahora sí, como las leyes, ¿no? Ya se actualizó el bautismo, para que no gastemos tanta agua. No vaya a un río donde está pasando el agua, no la va a gastar. Pero ¿por qué sucedió el bautismo por aspersión? Bueno, como piensan y enseñan que el bautismo salva, pues esa falsa interpretación de que el bautismo salva y que la salvación depende del bautismo, y dicen que si una persona muriera sin ser bautizada estaría perdida, yo diría, pues entonces, ¿qué pasó con aquel que le dijo al Señor Jesucristo, desde ahora te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Pues no tuvo no tuvo oportunidad de bautizarle. Me estoy refiriendo al ladrón que estaba crucificado a un lado de él. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó, y solamente creyó y reconoció quién estaba crucificado a un lado de él. Bueno, solamente se lo comento para ver el contexto de la escritura. ¿De dónde salió esto? Pues, ¿de dónde salió esto? Como pensaban, y no sé de dónde sacan, pero piensan y enseñan que el bautismo salva, por eso bautizan niños de bebés, porque para que si le pasa algo, sea salvo. Pues el niño no tiene conciencia de pecado, el niño no sabe. Los niños son de Dios, dejad venir a mí a los niños, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Sí? Dejad venir a mí a los niños, porque de tales, o dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, así, ¿no? Pero ¿qué acontecía? Bueno, resulta que en la historia, para asegurar la salvación de alguien que no había tenido oportunidad de bautizarse y que pues estaba enfermo y ya no podía irse a bautizar, pues le rociaban agua. ¿Cuándo aconteció por primera vez esto? Cuenta la historia, usted lo puede investigar, en el año 250 después de Cristo, cuando Novaciano, un personaje ahí, ¿verdad? Yacía enfermo y pensó que iba a morir, se le hizo verter agua encima de la cama como un acto de bautismo. Entonces ahí sí le pusieron un poquito más de agua. Entonces ahí pues dicen, una persona que se está muriendo, que está en el lecho de muerte, si no se bautiza, como tienen esa creencia que el bautismo salva, pues tienen que llenarlo de agua. Órale, ¿sí? Sprayarle agua o echarle agua, dependiendo ahí, no sé si cuánta, ahora sí que ahí sería la diferencia, cuánta agua tiene que ser. Si tiene que ser 1 litro, medio litro, o simplemente, no sé, un chorro, qué sé yo, ¿no? Pero pues ya entramos en esas complicaciones, pues porque como son inventos del ser humano, pues ya no sabemos cuánta agua tiene que ser. Y además si tiene que ser agua bendita o no. Entonces, son las cosas que pues ya se tergiversa todo, y es las que traen un montón de dudas, un montón de conflictos. En 1311, pues, después de Cristo, la Iglesia Católica, por el Concilio de Ravenna, resolvió, ¿sabes qué? Vamos a permitir la aspersión de modo aceptable de bautismo. Entonces ahí comenzó en 1311. Asimismo, la Iglesia Anglicana implantó el bautismo por aspersión en el año 1644, porque se reunieron y dijeron, así le vamos a hacer. ¿Dónde viene en la Biblia? Pues no viene en la Biblia, pero así le vamos a hacer. Entonces, así se adoptó la práctica de aspersión del bautismo y fue adoptada por esas iglesias y de repente por otras muchas, pero sin ningún sustento bíblico. No hay sustento bíblico, porque si usted le pregunta a alguien, aparte que se va a molestar, porque eso no se debe preguntar, pero usted lo hace, ¿por qué bautizan a los niños a los niños que son cristianos, pues si están en la fe del Señor Jesucristo? Si Jesucristo se bautizó pues a los 30 años, usted no pregunte, ¿sí? Solamente hágalo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a los niños? Si debe de hacer, el bautismo debe ser por convicción, los bebés no tienen convicción, no pueden decidir. Usted hágalo nada más y cállese, no pregunte. Bueno,
Imagínense, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? Oh, que no diga nada, usted cállese. Entonces no podemos admitir doctrinas erróneas, porque las doctrinas erróneas no tienen ninguna validez. Ahora, si alguien le da un fundamento de esto, pues le va a decir, fue implantado en 1644 por voto del Parlamento, y ahí dijeron que sí, y se hizo ley, se hizo tradición, y así tiene que ser. Pero no hay sustento bíblico. Bien. Punto número 4. ¿Por qué debe bautizarse un creyente? Entonces, ¿por qué debe bautizarse un creyente? Porque es un mandamiento, simple y sencillamente es un mandamiento. Un mandamiento que hay que obedecer. El bebé no puede obedecer porque no tiene conciencia de las cosas. Ya lo leímos en Mateo 28, 19. El Señor Jesucristo id a hacer discípulos. Y luego termina bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué también hay que bautizarse, iglesia? Porque se debe dar testimonio público de esa nueva naturaleza. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si ya eres una nueva persona en Cristo Jesús y eres una nueva criatura, pues entonces vamos a demostrarlo objetivamente. Vamos a proclamarlo públicamente. El bautismo, pues, la inmersión en el agua, es el sello externo, objetivo y visible de una decisión interna. ¿Lo escuchó? Lo vuelvo a repetir. El bautismo, ese acto público, es el sello externo, o sea, es la manifestación externa y objetiva, visible de una decisión interna. Eso es lo que significa el bautismo. Vamos a ver algunas referencias bíblicas que se menciona acerca del bautismo. Obviamente en la Biblia, no en libros que quién sabe quién los escribió. No, obviamente en la Biblia. En Hechos 16, 14, 15 vemos cómo dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía cuando estaba en una disertación el apóstol Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, ella cuando estaba escuchando, cuando estaba oyendo, vino la convicción en ella. Esa conciencia le hizo consciente precisamente de pecado, de que requería cambiar de actitud. Aconteció algo internamente en ella, vino un nuevo nacimiento, Dios le ministró con su Espíritu Santo, le llenó también con su Espíritu Santo, o se posó sobre ella el Espíritu Santo, quien le dio también convicción, ahora sí espiritual, primero de la conciencia, ahora espiritual, pues entonces para que fuere bautizada. En el libro de los Hechos también ahí adelantito, capítulo 16, 29, está hablando el contexto del carcelero de Filipos, en donde pues tuvo un gran problema, pensó que se le habían escapado los prisioneros y después, ¿por qué? Tuvo miedo y entonces sí reconsideró todo lo que estaba escuchando y los cantos que estaban haciendo los apóstoles ahí encarcelados, pues porque su vida corría peligro después de que fuera totalmente torturado por falta de diligencia y porque era responsable de los presos, pues iba a ser también. Pues una de las muertes que se acostumbraba en aquellos tiempos era la crucifixión. No solamente el Señor Jesucristo fue crucificado, muchas personas fueron crucificadas, era la costumbre de aquellos tiempos. Sin embargo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo tuvo un simbolismo y representó algo muy importante para hoy nosotros que somos la iglesia cristiana. Precisamente fue el Cordero sacrificado para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, vida y vida eterna, si aceptamos el sacrificio. Dice Hechos 16, 29, entonces, el carcelero de Filipos, conocido como el carcelero de Filipos, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, ¿qué aconteció con él y con todos los que estuvieron en su casa, con toda su familia? Pues creyeron, se arrepintieron, les predicaron el evangelio completo, ¿no? De lo que significó ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 33 viene públicamente, o quisieron hacer públicamente lo que aconteció en su vida. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? Eso es lo que significa el bautismo, iglesia. El bautismo es una obligación, es una ordenanza del Señor Jesucristo. Más que obligación, es un derecho de todo creyente, ¿sí? De ir a mostrar públicamente que se es una nueva persona y que ya fuimos salvos y que hoy lo queremos manifestar ante todas las personas, principalmente nuestros hermanos y todos aquellos testigos que pudieran estar viendo el bautismo de un creyente. Ahora, interpretaciones falsas del bautismo. Para esto no va a haber pues fundamentos bíblicos, porque son interpretaciones falsas. Pero sí vamos a mencionar algunos fundamentos bíblicos precisamente que aclaran que esa perspectiva es falsa. Número 1, que es necesario para salvación. Mucha gente piensa, y muchas religiones piensan que es necesario para salvación. Y como vimos anteriormente, se trata de un serio error doctrinal, porque únicamente obtenemos salvación en la fe en Cristo Jesús como Salvador personal, sin que el bautismo sea un requisito para ser salvos. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Ahí está. Lo que ya mencionamos, no encontramos en las Escrituras ninguna prueba que permita afirmar que el bautismo es ineludible para ser salvo. El ladrón arrepentido crucificado junto al Señor Jesucristo no tuvo oportunidad de ser bautizado, pero fue salvo porque creyó en el Señor Jesucristo. Lucas 23, 40, 43. Hay otro evangelio que dice y termina diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted búsquelo. Dice, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, nomás dice así, mas el que no creyere, no dice y que no fuere bautizado, ¿sí? Será condenado. Déjeme ver si aquí lo podemos tener. ¿Ok? Es en Marcos 16, 16. Marcos 16, 6, para que lo anote. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces no dice y no fuere bautizado. ¿Por qué es así? ¿Dónde entra aquí la justicia de Dios? Porque mucha gente puede creer, puede vivir y a lo mejor no tuvo la oportunidad de bautizarse. ¿Sí? No tuvo la oportunidad de bautizarse. Entonces fue condenado. No, iglesia, no, iglesia. No le cerremos con filosofías humanas, pues el cielo a la gente, porque eso ya es cerrarle el cielo a la gente, pero con filosofías humanas. Es cierto, el Señor es quien sabe y conoce los corazones de las personas. Y va a haber muchas personas que no van a alcanzar a bautizarse y recibieron de Cristo verdaderamente. Y hubo un arrepentimiento, hubo un quebrantamiento y no hubo oportunidad de bautizarse, de ir a las aguas. ¿Son salvos, iglesia? ¿Son salvos? Claro que sí. ¿Por qué? Nuestras filosofías, nuestros pensamientos humanos, de repente queremos pues cerrarle las puertas del cielo a las personas. Bien. Otra interpretación falsa del bautismo, dicen que es necesario bautizar a los bebés. Es necesario bautizar a los bebés. Los grupos religiosos que admiten la práctica de bautizar a los bebés justifican ese proceder
con algunos de los siguientes argumentos. Bueno, pues que fue establecido por las doctrinas de la Santa Iglesia, ya, ¿no? Pues no está conforme a la Escritura. Por eso, ahora, ¿por qué bautizan? ¿Por qué creen necesario bautizar a los infantes? Porque precisamente es donde viene la confusión. Creen que el bautismo es imprescindible para la salvación y que el bautizarse ya prácticamente la persona se hace cristiana. No, esto carece de fundamento bíblico. Lo imprescindible, escuche bien, lo imprescindible para la salvación es la persona de Cristo. Sin Cristo no hay camino al Padre. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. Y por cierto, el Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. No lo bautizaron de bebé. ¿Qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo de bebé? Lo presentaron al templo como marcaba la ley en aquellos tiempos. Un bebé pues no es responsable del pecado ni de sus propios actos, es inocente, aún no tiene la comprensión necesaria para tomar decisiones cabales. Por tanto, el bautismo de bebés no tiene significado, simplemente pues es algo tradicional y también una fecha pues comercial, porque se cobra, ¿verdad? Se cobra o cobran y pues hay que traer más recursos a las arcas, ¿no? Y hay que cobrar por algo, por eso ya. ¿Cuántos nacimientos hay en el mundo de los que profesan la fe tradicional? Pues imagínense. ¿Y cuánto se cobra por cada uno de ellos? Pues ahí está la respuesta, ¿no? De por qué de repente se establecen, pues, procedimientos que no vienen en la Biblia con otros intereses también. El bautismo, pues, no produce regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración ya se hizo cuando nacimos de nuevo. Lo que sí debemos hacer con los niños, con los bebés, primeramente presentarlos a Dios, esto es dar gracias a Dios por ellos y dedicárselos al Señor. Este es un fruto que tú nos das, una herencia que tú nos das y tenemos una gran responsabilidad. Y ya cuando van creciendo los niños, pues deben de instruirse, eso sí tenemos la obligación, instruirlos en el camino de Dios. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por ello siempre digo esto, porque dice las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Bueno, si la obedeces, porque si conocemos la palabra de Dios y no la obedecemos, pues no nos hacen sabios para comprender que la salvación es necesaria. ¿Ok? Esa es la realidad. Otros dicen que el bautismo reemplaza la circuncisión. Y esto no es verdad por los siguientes motivos. Si es que el bautismo reemplaza la circuncisión, es lo nuevo ahora. Bueno, la circuncisión sí se les practicaba a los bebés varones judíos. Pero el Nuevo Testamento registra el bautismo de mujeres. Entonces, fíjese bien. ¿Por qué lo digo? En Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ya vimos hace unos momentos Hechos 16, 14, 15, donde también se bautizó Lidia. Si el bautismo entonces reemplazara la circuncisión, pues solo se podrían bautizar los varones. Ahí solamente hago un silencio, un selah, para que meditemos en eso, pues. La circuncisión era obligatoria para los judíos y no tenía relación con la fe del bebé. Se le practicaba para vincularlo con el pacto de la circuncisión que está mencionado en Hechos 7:8, que estaba en el Antiguo Testamento. El bautismo no vincula al creyente con ningún pacto, ni guarda relación con su nacionalidad. Un creyente se bautiza porque ya fue salvo por fe. Pero eso es lo que la circuncisión era, el bautismo es otra cosa. Concluimos lo siguiente, iglesia. Terminamos. Que si alguna persona ya se arrepintió, confesó sus pecados y nació milagrosamente del cielo de Dios, del Padre, de nuevo, entonces es salvo.
Y conforme vaya escuchando y siendo enseñado y siendo discipulado en la Escritura, porque tiene que haber un discipulado ahora, ese nuevo creyente, pues se va a dar cuenta como el etíope, ¿no? Ahí hay agua, necesito ser bautizado. Ya que aquí sí vamos a hablar de algo pues muy importante. Si yo ya sé que tengo que ser bautizado porque ya tengo la convicción, ya llegué a ese punto y tengo que bautizarme y no quiero, pues entonces ya es desobediencia a Dios, ya es rebeldía contra Dios. Si alguien sabe que lo tiene que hacer y no lo hace, pues yo nomás le digo lo que dice la palabra de Dios. Si alguien sabe hacer lo bueno, lo correcto, lo justo y no lo hace, pues se le contará cuenta como, se le tomará en cuenta como pecado. Entonces, ahí está. Es importante mencionar, pues, que es incorrecto bautizar niños, pero el niño no tiene responsabilidad. Si alguien si por ejemplo, usted y yo fuimos bautizados de pequeños, pues no tenemos ninguna responsabilidad. No tenemos ninguna. O sea, nuestros padres lo hicieron, vamos a decir, con muy buena fe. Con muy buena fe. Otros por costumbre, porque lo hacían por obligación. Ay, tenemos que bautizar al niño. Pero, pues ahí está, ¿no? Pero pues uno ni es responsable de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. Pero hoy ya como adultos, que ya tenemos conciencia, que ya tenemos convicciones, pues tenemos que obedecer como la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿es incorrecto bautizar niños? Pues el niño no tiene nada que ver, ¿sí? Nadie va a condenar a un niño porque lo bautiza un bebé. Pero no debemos bautizar a gente sin convicción, ¿sí? No debemos bautizar. ¿Crees en el Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué te vas a bautizar? Pues todos lo están haciendo y además se siente bien bonito y además tengo calor. No, eso no es, ¿no? Sí, entonces llegamos a esta conclusión, iglesia. Si yo sé que me tengo que bautizar y no lo hago, ya se puede contar como rebeldía. Saber pues que me tengo que bautizar y no lo hago es desobediencia al Señor. Si la persona todavía no conoce y no sabe y fallece, parte con el Señor, es salvo. El bautismo no salva. El que salva es Jesucristo, su acción, su obra redentora por cada uno de nosotros, y el creer verdaderamente en Él nos hace parte de su familia. Acuérdense, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que oye y hace la voluntad de mi Padre Celestial. Y ya cuando viene la convicción y la enseñanza del bautismo, pues entonces a bautizarse. Damos gracias a Dios, iglesia. Qué bueno que usted lo comprende fácilmente. De cualquier forma, ahí están los versículos bíblicos para que los corrobore y vuelva a darle un repasón a esta clase tan interesante que es del bautismo. Un hecho que debe llevar a cabo la iglesia. Gracias, mi Dios, por este tema tan importante para con nosotros como tus hijos. Gracias, Padre, por instruirnos, por enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por ministrarnos. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, porque en ti somos nuevas criaturas. Y Padre, que cada una de las personas que hoy escucharon esta enseñanza, si ya son nacidos de nuevo, si ya, mi Dios, tu Espíritu Santo les está ahí moviendo su adentro, sus convicciones para tomar la decisión de bautizarse, que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan y que primeramente Dios en la primera oportunidad, primero tú, mi Dios, en la primera oportunidad, nos des permiso y nos des precisamente esa oportunidad de poder llevar a cabo este acto de fe en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo.